Bueno, y seguimos con emoción, con muchas cosas que hacer, sin ninguna duda. Y no os voy a negar que estoy muy contenta de que nos hayáis traído el sol. Sé que esto es como casi una obviedad, pero creedme que tengo la sensación de que Host y vosotros y vosotras traéis el sol. Vamos a hablar de muchas cosas y de una gran pregunta. Y la gran pregunta es, ¿cómo ser atractivos? ¿Cómo ser atractivas? Ahora las empresas parece que tienen que ser un poco sexys para ser capaces de atraer talento. Y con nosotros tenemos a una gran experta, porque ya empezamos a escuchar a nuestros grandes expertos. Begoña Echaburu, y es coordinadora del equipo principal de investigación y transferencia en el ámbito de personas y talento en el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, MIC. Vamos a darle un gran aplauso. Lleva mucho tiempo investigando y desarrollando proyectos de transferencia junto a empresas en el ámbito del talento y las personas, ni más ni menos que el liderazgo y también la cultura. Escuchémosla. Begoña, ongi etorri, cuando tú quieras. En primer lugar, daros las gracias al Basque Culinary Center, al Congreso Host, por invitarnos, ¿no? No solo a mí, que represento un equipo, ¿no? Que precisamente hablando de personas es lo que toca, ¿no? Reconocer al equipo que hay detrás del proceso de investigación que desde la Universidad de Mondragón, concretamente de la Facultad de Empresariales, estoy representando, y del Centro de Investigación. Y bueno, con las entradas que han hecho tanto Adela, José Mari como Gonzalo, la verdad es que me alegra un montón la elección de la temática, ¿no? Precisamente porque llevo bastantes años dedicándome a investigar y acompañar a empresas, ¿no? En estos procesos de reflexión en torno a las personas y el talento, ¿no? Sí es verdad que pocas veces me ha tocado trabajar con organizaciones, negocios del sector que vosotros representáis aquí, ¿no? Y también es verdad, como decía José Mari, que es una temática que es monotemática. Es decir, independientemente del sector en el que nos movamos, las empresas están preocupadas y ocupadas ya, muchas de ellas, trabajando sobre ello, ¿no? Hoy voy a intentar hacer un recorrido breve, porque solamente tengo 20 minutos, sobre algunas de las claves sobre cuando las empresas se cuestionan, ¿no? ¿Cómo puedo ser más atractiva para atraer el talento que necesita mi negocio? Pero para ello, antes de entrar en esas claves que me gustaría hoy compartir, ¿no? Que al final han venido nutriendo, ¿no? Todos nuestros procesos de investigación y de transferencia junto a empresas, me gustaría ir un poquito atrás, ¿vale? Nos encontramos en un nuevo contexto del trabajo, ¿sí? El trabajo ha cambiado su conceptualización. Probablemente, si miramos 10 años atrás, nuestras propias profesiones se han modificado y podemos imaginar 10 años adelante serán completamente diferentes a lo que son hoy en día, ¿no? Y eso tiene un impacto enorme en lo que representa la gestión de las personas, ¿no? Porque aparecen muchos elementos que hasta este momento no habíamos contemplado o probablemente no le hemos dedicado el suficiente tiempo de reflexión para abordarlas con calidad. En ese sentido, bueno, habéis comentado en la introducción alguna de estas tendencias, ¿no? Tendencias que de alguna manera ya las tenemos encima, como es la propia digitalización de los procesos, de los negocios, como es la escasez del talento, ¿no? Que habéis mencionado, que en vuestro caso pues, también está muy presente, ¿no? Sobre todo porque habéis tenido muchas fugas, ¿no? Buscando alternativas. Hay mucha escasez, pero también es verdad que tenemos un gap importante entre lo que nuestros jóvenes y jóvenes están eligiendo para su futuro, ¿no? Eso, por ejemplo, es una evidencia muy clara en perfiles técnicos, ¿no? Esos perfiles que denominamos STEM en la industria, donde la falta de talento es inmensa, ¿no? Y además no podemos obviar que todas estas tendencias están rodeadas de una globalidad, ¿no? De un entorno global que además nos hace posicionarnos en un lugar donde el talento puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Todo esto, más o menos, que nos sonaba y lo teníamos cerca y lo tenemos aquí, pues aparece este elemento que lo que hace es
bueno, pues acelerar muchísimas de las cosas que de alguna manera ya estaban presentes en el día a día. Lo que pasa que era como que no las queríamos observar, no las queríamos mirar. Y esto ha hecho eclosionar un montón de factores que tienen que ver con la gestión de las personas y que precisamente ha llevado a muchas de ellas a tomar decisiones, a poner cosas que igual antes no poníamos encima de la balanza para tomar decisiones sobre nuestro futuro laboral, ¿no? Esto lo que nos lleva, ¿no? De alguna manera, no sé si algunos de vosotros en algún momento en vuestras vidas os han preguntado algo como esto, ¿no? Es decir, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Probablemente sí, ¿no? Y seguramente responderíamos alguna cosa, ¿no? Pero figuraros que detrás de este concepto del trabajo estábamos en un paradigma en donde era algo lineal, ¿no? Teníamos la educación, nos formábamos, luego íbamos al mundo del trabajo, donde pasamos unos cuantos años, y finalmente nos jubilamos, ¿no? Este paradigma, de alguna manera, representa seguramente lo que muchos de nosotros todavía hemos vivido, ¿no? También nuestros padres y nuestras madres, pero nos encontramos ante un paradigma emergente, ¿no? Un paradigma emergente que está siendo disruptivo, ¿no? En cuanto a la gestión de las personas y cómo enfocar el mundo del trabajo, ¿no? Y esa disrupción tiene que ver con que los espacios que antes no tenían conexión, sino que eran un continuum, ahora puede estar sucediendo todo al mismo tiempo. Puede ser que yo esté trabajando, que tenga un contrato, una relación laboral, trabaje para un proyecto, al mismo tiempo esté aprendiendo, ¿sí? Me sigo formando, desarrollándome a lo largo de todo mi proceso, de mi proceso profesional, y además resulta que me estoy recualificando, ¿no? Me estoy reacondicionando y haciendo transiciones constantes. Con lo cual, el panorama del mercado de trabajo se complejiza de alguna manera. Veníamos de un esquema de empleo tradicional en donde yo tenía unos estudios, estudiaba una carrera, tenía un trabajo que en principio era para toda la vida y además lo hacía en un mismo lugar. Pasamos a los años 2000 y eso empieza a movilizarse. Seguramente muchas de las personas que estamos aquí hemos tenido un viaje más parecido a este, que es que si nos formamos en un ámbito de conocimiento, tenemos distintos trabajos y esos trabajos se desarrollan en distintas compañías. Sin embargo, siguiendo con ese paradigma emergente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos una carrera, que es lo que enmarcará, un ámbito de conocimiento, enmarcará nuestros procesos de aprendizaje y desarrollo, trabajaremos con distintas relaciones laborales, ya no serán tan estables en el tiempo, ni serán de la misma tipología, podremos trabajar por tareas, por proyectos, podremos tener una colaboración puntual y además lo podemos estar haciendo simultáneamente con distintas compañías. Con lo cual, esto de entrada nos cambia el escenario del mercado de trabajo y cómo las personas, de alguna manera, afrontaremos esa realidad. Con lo cual, probablemente tenemos que empezar a cuestionarnos esa pregunta que nos hacían y en vez de preguntar qué quieres ser de mayor, podamos empezar a preguntar cuántas cosas diferentes te gustaría ser cuando seas mayor. ¿Sí? Y eso es una gestión de la complejidad para las organizaciones que nos va a traer mucha tarea. ¿Sí? Nos encontramos con empresas que cada vez tienen más conciencia de la sostenibilidad y la competitividad de sus negocios, ¿sí? Si quieren tener un futuro, tienen que hacerse nuevos planteamientos, pero también nos encontramos con personas que cada vez toman más conciencia de lo que quieren para ellas, ¿sí? No todo vale. Las personas buscamos sentido y propósito en lo que hacemos y eso tiene un impacto en las formas, en los cómo vamos a tener que hacer los planteamientos en la gestión de los negocios cuando miramos a las personas, ¿sí? Ya no todo es pasar horas en un lugar de trabajo, que también las pasamos, pero el cómo las pasamos y el para qué va a ser fundamental. Y yo creo que ahí está uno de los grandes retos cuando nos planteamos o cuando queremos empezar a reflexionar cómo podemos atraer el talento que necesita nuestro negocio. En ese sentido, nos encontramos además con gente joven, la juventud también nos pone encima de la mesa unos nuevos valores, o unos valores por lo menos diferentes a los que nosotros veníamos, los que traímos en nuestras mochilas, unos valores
donde buscan organizaciones que tengan prestigio, organizaciones que les pongan retos encima de la mesa, que les permitan seguir creciendo, desarrollándose, donde sus trabajos tienen un mayor sentido, ¿no?, que el mero hecho de la tarea, sino que sean organizaciones que incluso puedan tener un impacto en la transformación social, ¿no?, un impacto en transformar lo que nos rodea, y además ponen mucho foco en lo relacional. Es clave la relación entre las personas en las organizaciones, que sea de calidad y, sobre todo, respecto al liderazgo. Un liderazgo tendrá que ser mucho más cercano, mucho más transparente y que continuamente esté dando feedback, ¿sí? Eso nos lo encontramos en las universidades desde ya. Yo supongo que también nuestros compañeros aquí, el Basque Culinary Center, les ocurre. A mí, por lo menos, en la Facultad de Empresariales me ocurre constantemente que los jóvenes nos están pidiendo que les demos feedback. Y cuando van a las empresas también lo requieren y nos lo solicitan. Y eso también hace que nosotros mismos nos tengamos que transformar. Las condiciones, ¿no?, que era algo que antes José Mari comentaba, las condiciones no solo la retribución, la compensación. Las condiciones puede haber muchos elementos. Las condiciones podemos hablar de la flexibilidad, de la conciliación, del espacio relacional. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos qué otro tipo de políticas podemos empezar a activar para responder a estos valores de los jóvenes, ¿no? Y también el crecimiento y el desarrollo que comentaba, es decir, que sean espacios donde las personas puedan seguir creciendo y desarrollándose, no solo formándose, sino aprendiendo, que es un concepto mucho más amplio. Pero no solo los jóvenes. Seguramente en vuestro sector va a ser clave también el talento senior, es decir, un talento que también además está al alza. Muchas veces en los procesos de selección hasta el momento de atracción y captación y luego consiguientemente la selección de las personas, se ha rechazado ese talento, probablemente en pro de coger a alguien joven que tenga más iniciativa, pero el talento senior nos trae unas claves que son fundamentales, y es que nos trae una experiencia previa. Y esa experiencia previa tiene un valor que se traduce muchas veces en un conjunto de competencias que a veces no afloran o no las observamos, pero que realmente para los negocios son importantes, como puede ser la toma de decisiones, la negociación, la iniciativa. Son cuestiones que aprendemos con los años. Y este talento puede ser muy interesante, ¿no?, para los negocios. Pues con todo esto, con todo este contexto, resulta que nos planteamos que queremos levantar la mano y ser el lugar en donde todas las personas quieran trabajar. No todas las personas, sino ese talento que necesitamos y además que sean las mejores personas con el mejor talento. Buscamos esas dos cuestiones, mejor talento y mejores personas. Y eso es un reto fundamental. Un reto en el que, bueno, ¿qué sucede cuando una persona elige o va a elegir un lugar para trabajar? ¿En qué cosas se fija? Pues probablemente habrá muchas más, pero de los estudios que hemos realizado y de los trabajos de acompañamiento a empresas voy a poner 4 encima de la mesa. Una es la reputación de la marca. Hemos hecho varios estudios dentro de la Corporación Mondragón, en los jóvenes de Euskadi y limítrofes, comunidades limítrofes, y todos eligen Google. Digo, ostras, pero probablemente no saben lo que es Google. Pero la marca tiene tal potencia que ellos eligen ir ahí. Con lo cual tenemos un trabajo muy importante de trabajar nuestra marca, nuestra reputación. Y unido a la reputación también los valores que forman parte de nuestra identidad. Aquí es fundamental que reflexionemos sobre nuestro propósito organizativo, nuestros valores y cómo esos valores somos capaces de desplegarlos, tanto hacia el exterior en esa marca como hacia el interior, hacia el talento que ahora configura nuestra organización. También es muy importante, y entiendo que aquí es vital, la imagen sectorial, ¿sí? No es lo mismo trabajar en industria, trabajar en tabaqueras, ¿sí? Hay muchas distinciones y los esfuerzos probablemente para ser atractivos serán mucho mayores. Y finalmente, como os decía antes, el talento que ya existe en nuestras organizaciones puede ser seguramente una de las claves más importantes para ser lugares atractivos. Es decir, las mejores personas que tenemos serán aquellas que nos ayuden también a generar una mayor reputación. Serán las que hablen bien de nuestros negocios, de nuestras prácticas y de cómo son cuidadas o no. En ese sentido, antes ya se apuntaba, y es que la gestión de personas en su globalidad se está transformando. Venimos de
una gestión de personas muy unido a procesos, a calidad, ¿sí?, a indicadores, donde las relaciones han sido algo muy transaccional. Yo vengo aquí y a cambio recibo algo, que es un sueldo. Sin embargo, si miramos un poco este esquema, esta evolución hacia dónde vamos, es la gestión de las personas está yendo hacia buscar generar experiencias. Y eso seguro que lo sabéis muchísimo mejor que yo, porque os dedicáis a generar experiencias en sala. El concepto de experiencia en la gestión de las personas es algo que vamos a tener que meter sí o sí en nuestra gestión. Y eso quiere decir que desde que una persona entra en contacto con nosotros, por cualquiera de las vías que tengamos, bien sea por redes sociales, por nuestra web corporativa, por nuestros prescriptores de talento, de captación, ahí ya hay una primera experiencia. Y desde ahí hasta que la persona se incorpore y pase unos años con nosotros y hasta que haga sus transiciones, movimientos que tenga que hacer, todos esos momentos son impactos sobre la experiencia de las personas, sobre todo su ciclo de vida con nosotros. Entonces, es importante que vayamos trasladando el concepto de proceso a experiencia, porque eso cambia la forma de mirar, la forma de gestionar las personas y también coloca a la función en un lugar diferente al que hasta ahora estaba abordando, ¿no? Además, si queremos ser irresistibles, tendremos que empezar a pensar en algunas cuestiones sobre las que empezar a trabajar. Probablemente tendremos que empezar a trabajar cómo somos capaces de dar sentido al trabajo que nuestras personas hacen en nuestras organizaciones. Y el dar sentido va a pasar por dar mayor autonomía a nuestras personas y a nuestros equipos, generar contextos organizativos diferentes a los que tal vez veníamos estando acostumbrados. Tendremos que empezar a trabajar contextos mucho más enriquecidos, que permitan que las personas sientan que van a poder estar aprendiendo todos los días algo diferente, que sientan que crezcan, que generemos una cultura basada en un liderazgo que ponga a las personas en el centro. Y poner las personas en el centro quiere decir que les damos protagonismo. Las personas van a ser las protagonistas de lo que sucede en nuestras organizaciones y tenemos que generar espacios que lo permitan. Tenemos mucha tarea, tenemos varios imperativos, varios retos. Por una parte, necesitaremos cambiar nuestras estructuras organizativas, algo mucho más ágil, menos piramidal, dando ese protagonismo que comentaba, esos espacios de autonomía. Vamos a necesitar también, y la pandemia nos lo ha puesto encima de la mesa en nuestro sector con muchísima fuerza, dar un espacio al bienestar. El bienestar no es solo la salud física, que también lo es, sino es el bienestar económico y el bienestar emocional. ¿Sí? Tenemos que cuidar lo emocional y lo relacional en nuestras organizaciones. También tendremos que ser muy conscientes de cómo somos capaces de generar contextos en los que las personas pueden seguir aprendiendo. La digitalización nos está trayendo esto a marchas forzadas. Entiendo que en vuestro sector también, en otros sectores en los que suelo trabajar, que es la industria, es algo que está en el top one, la recualificación. Sin esa recualificación vamos a tener muchos problemas en poder atraer ese talento, con lo cual es importante que tengamos en mente el aprendizaje en toda nuestra estrategia de desarrollo. Y como decía antes, la cultura. Necesitamos otros escenarios culturales que pongan a las personas en el centro y que contemos con liderazgos que dejen de ser esos grandes protagonistas y que sean acompañantes de esas personas. Bueno, pues no tenemos casi nada, tenemos bastantes tareas y en ese sentido, si somos capaces de generar esas experiencias positivas, tendremos personas mucho más comprometidas y además tendremos un impacto muy positivo en nuestros clientes. La empresa ganará, las personas también, y nuestros negocios podrán ser probablemente mucho más competitivos y sostenibles, ¿sí? Tendremos muchos likes en las redes sociales. Pero ¿cómo se genera una marca empleadora, ¿no? ¿Cuáles son las claves que tendríamos que empezar a trocar? Al final, una marca empleadora no es más que un conjunto de estrategias, iniciativas, políticas y herramientas que nos permitan posicionarnos de una forma diferencial. Este posicionarnos de una forma diferencial muchas veces pasa
porque necesitamos trabajar personas y marketing conjuntamente, los procesos de comunicación hacia el exterior. Pero no es lo único y probablemente no es lo más importante. Necesitamos crear una propuesta de valor a las personas, una propuesta de valor que va a ser la promesa, es decir, ¿cuál es nuestro compromiso hacia el talento? ¿A qué nos vamos a comprometer? Y eso va a pasar por definir un conjunto de atributos, ¿sí?, que tienen que estar relacionadas con el target o el público objetivo al que nos queremos dirigir. Va a tener que haber atributos que tengan que ver con nuestra realidad del negocio, atributos que tengan que ver con el elemento de que sean valorados precisamente por ese target, atributos que tengan que ser reales, ¿no? Antes José Mari comentaba cuán importante es que entre lo que decimos y hacemos haya una coherencia, con lo cual también en la propuesta de valor tendremos que trabajarlo. Atributos que además eran diferenciales de la competencia de talento, no solo de la competencia de negocio, tenemos que ponernos en unas claves muy parecidas a las de negocio. Y finalmente que sean memorables, es decir, que tengan un impacto emocional en las personas, que nos recuerden cuando piensen en nuestras organizaciones. Pero no solo vamos a necesitar trabajar la propuesta de valor, tenemos que empezar a trabajar de forma reflexiva y con anticipación el talento. Muchas veces trabajamos de forma muy reactiva en la planificación de lo que necesitamos, ¿sí? Sin embargo, en los procesos de negocio destinamos muchísimo tiempo a reflexionar sobre nuestro futuro negocio. Sin embargo, poco tiempo a reflexionar qué talento, cuánto talento, dónde lo voy a necesitar, para cuándo, en qué condiciones. Si hacemos este trabajo, tendremos mucho ganado, porque nos dará una visión a medio plazo. Y además eso nos va a permitir poder empezar a tocar algunas palancas para poder atraer ese talento con un conjunto de acciones que necesitan tiempo, ¿sí? No nos engañemos, esto es una transformación cultural y de personas, y esto no lo vamos a hacer del día a la mañana, pero es importante que empecemos a hacer pequeñas cosas. Y en ese sentido, podemos empezar a tocar algunas palancas internas, podemos empezar a definir cuál es nuestra cultura, nuestros valores, qué tipo de liderazgo vamos a querer, necesitamos abordar, cómo van a ser los procesos de gestión de personas, qué tipo de experiencias vamos a querer definir. Podemos empezar a trabajar también la comunicación interna, eso en la parte hacia adentro. Y en la parte externa podemos empezar a trabajar nuestra comunicación corporativa, nuestra web, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento y el marketing de reclutamiento. Seguramente luego hablarán un montón de esto en la mesa redonda. También podemos empezar a trabajar conjuntamente con nuestros prescriptores de empleo y probablemente también podemos empezar a generar una red, un alumni de nuestras personas que probablemente igual se han ido, pero pueden tener muchas opciones de volver. Todo ello acompañado además con toda la fuerza que en estos momentos tienen las redes sociales. Con lo cual tenemos aquí varios focos para empezar a trabajar nuestra marca empleadora. Y para ir cerrando, algunas ideas fuerza que me gustaría compartir. La primera, antes de comunicar, ten claro quién eres. Eso quiere decir que podamos definir claramente cuál es nuestro propósito y cuáles son nuestros valores. Si tenemos eso, tenemos mucho ganado, porque acompañará también a nuestro negocio, pero también a nuestra marca empleadora. Tenemos que tener claro, pensar quién tenemos delante, a quién nos dirigimos, qué le motiva a ese target o a esos targets objetivo que tenemos, qué le podemos ofrecer desde esa propuesta de valor. Y cuando tengamos claro quiénes somos y qué necesitan los targets y qué les podemos ofrecer, podremos contar una historia. Podremos contar una historia que lo que haga sea enganchar esa emocionalidad y podamos, de alguna manera, atraer al talento que necesitamos. Y no solo eso, necesitamos un claim. ¿Sí? Necesitamos, para contar esa historia, unos mensajes fuerza que lleguen al talento que necesitamos, que les haga vibrar y que de alguna manera les acerque a nuestros proyectos empresariales. Y no solo eso, también tendremos que posicionarnos. Es importante que se nos visualice, que estemos en los eventos donde tenemos que estar y si no existen los podamos generar, que estemos donde está el talento. Y finalmente, para mí, una de las claves más importantes, ya que hablamos de personas, cuidar a las personas que tenemos dentro. Cuidar a las personas que tenemos dentro quiere decir que ellas van a hablar bien de nosotros, van a hablar bien de nuestras prácticas
y probablemente también van a ser las mejores embajadoras. Así que, bueno, llegados hasta aquí, lanzaros solo esta pregunta, entregárosla. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes hacer algo diferente? Podemos tomar dos actitudes. Una es quedarnos como estamos, ¿sí?, y dejar que el tsunami nos pase por encima. No sé si vamos a llegar mucho más lejos. O podemos observar la realidad, reflexionar y emprender acciones diferentes. Bueno, pues hasta aquí. Eskerrik asko.